masculino de 54 años, casado, de ocupación chofer, con antecedentes. En relación a la parte patológica, el paciente niega cualquier tipo de antecedente, es fumador de 12 años y bebedor ocasional. El cuadro clínico por el que el paciente es evaluado es un cuadro clínico de 3 meses de evolución, caracterizado por la presencia de cefalea de tipo holocraniana, de intensidad 4 a 5 sobre 10, según la escala visual y analógica del dolor. ¿Ya? No se asocia a algún tipo de atenuantes o acentuantes. Además, refiere mareos de presentación ocasional, sin ningún tipo de asociación con el ritmo circadiano, disnea ocasional, la cual suele ser de intensidad 1 a 2, además, presencia de palidez en ambas manos. Al examen físico, en este paciente, se observa lo más importante, una obesidad central, la presencia de conjuntivas pálidas, 2 cruces, un cuello corto, sin evidenciar ingurgitación yugular. A nivel cardiovascular, se evidencian revoluciones cardíacas rítmicas, regulares, con la presencia de un reforzamiento del componente pulmonar del segundo ruido y tendencia a la taquicardia. A nivel pulmonar, tiene un murmullo vesicular conservado, no se ocultan ningún tipo de agregados. A nivel abdominal, es un abdomen distendido, a expensas de tejido celular subcutáneo importante, no olvidemos que tiene una obesidad central, con un peristaltismo conservado. Tampoco se evidencian visceromegalias. A nivel locomotor, no se observa edema, sí presenta palidez en ambas manos. Y a nivel neurológico, no presenta datos de focalización ni datos de meningitis. Hasta aquí clínicamente, lo que más llama la atención en este paciente, como podemos ver, es la obesidad y el hecho de ser pálido. Dentro de los estudios complementarios, el primer estudio que se ha realizado a este paciente es una biometría hemática, donde como podemos observar, tiene una hemoglobina de 11 gramos por decilitro, hematocrito de 33, células blancas de 5.000 por milímetro cúbico y plaquetas de 250.000. Hasta este punto, ¿qué les ha logrado llamar la atención? El hematocrito. Miren, la anemia en los pacientes obesos no es algo muy frecuente, pero sí se ve en nuestro medio, más que todo por el tipo de alimentación carencial en hierro, este tipo de pacientes. O sea, son pacientes que predominantemente ingieren alimentos ricos en ácidos grasos, no tanto así en minerales. Como podemos ver, una hemoglobina de 11 y un hematocrito de 33 nos indica que este paciente, para un valor normal de altura de hemoglobina y hematocrito, está presentando una anemia. Ahora, ¿alguna vez se han puesto a pensar en esta presentación de obesidad y anemia? No, doctor. Realmente, miren, como su compañero indica, en nuestro medio, o sea, a nivel frecuente, rara vez vamos a ver gorditos anémicos, pero no significa que no la tengan. Miren, hay muchos estudios, incluso hay un estudio realizado por la Sociedad de Obesidad, ¿ya?, que ha mostrado que la anemia en el paciente obeso se relaciona mucho a las enfermedades de trastornos crónicos. Es decir, son personas que tienen un mal hábito alimenticio a tal punto que ese cuerpo tiene más cantidad de ácidos grasos y menos cantidad de elementos formadores de células rojas. ¿Ya? Es importante considerar esto. Muchas veces vemos pacientes obesos pálidos y decimos, no es gordito, no va a tener anemia. Sin embargo, nos estamos enfrentando a un paciente obeso anémica. Ahora, en estos pacientes, la anemia ferropénica
es una de las más frecuentes, que de un inicio puede mantener su peso, pero va a llegar el punto que ese cuerpo ya no tolera adecuadamente, entonces va a empezar a tener pérdida de peso súbita, una exacerbación de la anemia, complicaciones renales, complicaciones cardíacas, complicaciones hepáticas. Ahora es importante ver en los obesos la presencia de la epsilina, ya que es una proteína que nos ayuda a ver la presencia de anemia en la obesidad, puesto que los obesos, cuando ya tienen una mala nutrición, van a presentar una mala absorción intestinal de hierro y otros componentes. Entonces van a presentar anemia. ¿Sí? Ahora, en este paciente, aparte de hacer un hemograma, se le realizó una glicemia. El valor de su glicemia en ayunas es de 135 miligramos por decilitro. Y el valor de su glicemia postprandial es de 270. ¿Les parece normal? No, doctor, está elevado. No, doctor. ¿Cuál de las dos? El de O ayunas. las dos. Ambos para mí. Ambas, doctor. ¿Y qué opinan? ¿Sería un paciente con una glicemia alterada en ayunas o un paciente que podemos categorizarlo como diabético? Doctor, yo creo que ya podemos categorizarlo porque sabemos que según ADA hasta 125 está dentro de los rangos normales. Muy bien. Eso me alegra mucho. Todo paciente con glicemia en ayunas mayor a 126 ya puede categorizarse como un paciente diabético. Obviamente tenemos que ver otros datos más, otros criterios diagnósticos. En este caso cumple dos, la glicemia en ayunas y la postprandial, que no debe superar los 200 miligramos. Eso está muy bien. ¿Se dan cuenta que es bien fácil? Vamos a hablar de un segundo caso clínico, que este es un poco más interesante porque es un poco más complejo. ¿Ya? Se trata de una paciente femenina de 33 años de edad, casada, de ocupación ama de casa. La paciente niega antecedentes patológicos y niega antecedentes tóxicos. La paciente acude a un servicio de urgencias con un cuadro clínico de un día de evolución, ¿no?, caracterizado por presentar debilidad muscular. Esta sensación de pérdida muscular se asocia a cefalea de tipo holocraniana, de intensidad constante, ¿no?, tipo opresiva, sin atenuantes ni exacerbantes. Sensación de sed persistente que pese al consumo de líquidos no llega a generar una saciedad, malestar general y presencia de visión borrosa. Al examen físico, la paciente se encuentra somnolienta, con piel y mucosas secas, no hay adenopatías ni tampoco ingurgitación yugular. A nivel cardiovascular presenta una taquicardia. A nivel respiratorio con un ritmo de 1-1, con una frecuencia de 28 respiraciones por minuto, ¿ya?, la cual va en ascenso, llegando incluso hasta 32. El abdomen es plano, con ruidos hidroaéreos hipoactivos, no se evidencia dolor, no presencia edema, y a nivel neurológico, por el estado somnoliento, es complejo la evaluación. El primer examen que se realiza en esta paciente es la gasometría arterial. Ahora bien, es una paciente con un cuadro agudo, es un cuadro súbito, de un día de evolución. No olvidemos que lo que más nos debe llamar la atención en esta paciente, uno, va a ser la taquicardia, ¿ya?, siendo que está deshidratada, ojo. El ritmo respiratorio, que el ritmo respiratorio debe ser de 2-1, en este caso está equilibrado, está 1-1, quiere decir que inspira y al mismo tiempo expira, ¿ya?, lo cual obviamente nos va a generar un trastorno ventilatorio. Es por esos dos datos que el primer examen en esta paciente ha sido la gasometría arterial. Ahora, ¿se acuerdan los tres pasos y las tres fórmulas para poder interpretar? Fíjense que el pH nos marca 7.2. La presión parcial de dióxido de carbono, 38. La presión parcial de oxígeno, 55.
el bicarbonato en 12 y el déficit de base en menos 21. ¿Qué opinan de esta gasometría? ¿Es normal? No, doctor. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Sería el pH bajo, doctor. Además que Muy el bien, carbonato está bajo igual. muy bien. ¿Qué más? Y el oxígeno, pues, doctor, la presión de oxígeno. La base Ya. más, doctor. Fuerte, por favor. La base más sería lo que nos va a marcar que es crónico. Muy bien. La base, ¿con cuánto está alterado? Vamos a empezar por ahí. ¿Se acuerdan hasta cuánto era normal, verdad? Sí, de -2 a +2 estaría Muy bien. Lo que quiere con decir que este cuadro es agudo o crónico. crónico. ¿Se acuerdan que si estaba por encima de 2 es un cuadro crónico? Si está por debajo, muy posiblemente agudo. ¿Ya? Ahora, la presión parcial de dióxido de carbono es normal. ¿Les parece normal? No, doctor. ¿Está elevada? ¿Está baja? ¿Estaría elevada? Muy bien. ¿La presión de oxígeno es normal? No, doctor, está baja. Muy bien. Con los datos que ustedes me acaban de decir, ¿cómo concluirían con esta gasometría? ¿Es una Acidosis. acidosis o alcalosis? Acidosis. Acidosis, doctor. ¿Metabólica, respiratoria o mixta? Noten que esta gasometría nos está mostrando un estado de acidosis mixta. ¿Por qué? Primero, el pH normal es 7.35, 7.45. En nuestro paciente está en 7.2. Evidentemente está en un estado ácido. La presión parcial de dióxido de carbono en la altura no debe superar los 30 milímetros de mercurio. ¿Ya? Hasta en el nivel del mar puede ser hasta 35. Entonces, ya este paciente está con un incremento, lo que obviamente cuando se eleva nos orienta a la acidosis. Cuando disminuye nos orienta a la alcalosis. Entonces, ya estamos viendo un dato de acidosis con el pH y la presión parcial de dióxido de carbono aparentemente respiratoria. Pero ojo, el bicarbonato normal debe ser más de 18. ¿Ya? En este paciente está 12, lo que obviamente significa que es una acidosis metabólica. Pero se está convirtiendo en una acidosis mixta debido al incremento del CO2. ¿Por qué se debería esto? Recuerdan que nuestra paciente tiene un ritmo respiratorio de 1 a 1, lo cual obviamente está generando que el paciente empiece a acumular dióxido de carbono. Es decir, nuestro paciente inspira y expira rápidamente, lo cual no está generando una adecuada eliminación de CO2. Entonces este paciente lo va a empezar a acumular, generando un paso a través de la membrana alveolar capilar de dióxido de carbono a la sangre. Entonces, fuera de que ya está con su acidosis metabólica, se va a empezar a complicar con la acidosis respiratoria además. La presión parcial de oxígeno debería ser entre 55 y 60 a nivel de la altura, lo cual entre comillas todavía se está manteniendo en un rango inferior aceptable. Lo cual nos corrobora que nuestro paciente tiene francamente una acidosis metabólica que está comenzando a complicarse con la vía respiratoria.
Y el déficit de base nos indica que está de manera aguda. Ahora, un puntito aparte, y que les va a servir de aquí en adelante, es que el déficit de base, bajo los criterios que sacaron Stewart, nos puede evaluar el nivel de hidratación de un paciente. El hecho de que esté más de 2 desvíos estándar del límite inferior, porque imagínense, el límite es menos 2, estamos en menos 21, nos indica que nuestro paciente se encuentra en una deshidratación severa. ¿Ya? El hecho de interpretar gasometría arterial es algo muy complejo. Existen libros únicamente de gasometría arterial, pero es importante, como hemos visto en la presentación, que se sepan los 3 pasos, pH, PCO2, déficit de base, ¿ya? Y las 3 fórmulas. En función a eso, va a ser mucho más sencillo que puedan identificar los trastornos, puesto que posteriormente, según cada patología, va a haber tips y elementos que debemos evaluar en la gasometría. Por ejemplo, en el caso de esta paciente, en nuestra gasometría deberíamos evaluar el valor de la glicemia, el valor del potasio, que también nos puede orientar a otros tipos de diagnóstico. Por ejemplo, hasta aquí estaríamos hablando de una posiblemente cetoacidosis diabética. Ahora, para corroborar esto, a esta paciente se le ha hecho el siguiente examen de orina. ¿Sí? A nivel físico, el examen es turbio, presencia de sedimento, la densidad en 1.031, el olor sui generis, la presencia a nivel celular de leucocitos hasta 25 por campo, glucosas, cetonas, nitritos y bacterias abundantes. Con este examen de orina, ¿qué es lo que opina? ¿Podría ser una infección, doctor, por la presencia de leucocitos? Muy bien, ¿qué más? Una cistitis, doctor. Una infección, está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención? ¿Será normal ver cetonas? No, doctor. Muy bien. ¿Qué sugiere las cetonas? ¿Será normal la densidad? ¿Será normal el sedimento? El examen de orina tenemos que evaluarlo realmente muy detenidamente. Miren, hoy en día se está pasando mucho a lo que es la medicina basada en estudios complementarios, ¿ya? Lo cual obviamente no es algo muy positivo, puesto que la clínica siempre es algo muy importante, pero cada día aparecen nuevos estudios complementarios. Cada día aparece algo nuevo, ¿ya? El examen de orina ha sido el primer estudio complementario descrito en la historia humana, ¿ya? Y hace más de 100 años, Hipócrates ha sido el primero en describirlo y posteriormente se ha ido avanzando más, ¿no? Existen libros realmente de más de 100 páginas de solo examen de orina, orientados a diferentes tipos de patologías. En este caso, lo que llama la atención obviamente es que está turbio, lo que obviamente nos dice que es una orina concentrada. Sedimento, lo que nos está señalando que hay una mayor descamación celular. Puede ser tubular, puede ser a nivel de glomérulos. La densidad normal es 1,20, 1,25. El hecho de que esté 1,30 nos está indicando que el paciente se encuentra deshidratado. Esa orina es muy concentrada. El hecho de que haya leucocitos. Aquí tenemos que evaluar dos cosas. Uno, el paciente la paciente
está en un estado acidótico, lo que genera un proceso inflamatorio. Entonces está manifestándose esta acidosis por la presencia de leucocitos. Pero ojo, ¿no? La leucocitosis, bueno, la leucocituria en paciente inflamatorio no debería exceder las 10 células por campo. En este caso tenemos hasta 25, que obviamente nos está indicando que no solamente es un proceso inflamatorio y deshidratación, sino que muy posiblemente se está agregando un proceso infeccioso. El hecho de que haya glucosa en orina, que no debería existir, nos está indicando que esta paciente está eliminando grandes cantidades de glucosa. Por lo tanto, es muy posible que este paciente esté en una cetoacidosis diabética. Ahora, la presencia de cetonas. La presencia de cetonas en orina, sobre todo el acetoacetato, es resultado de la degradación de los 3 cuerpos cetónicos: la cetona, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. ¿Ya? No debería existir en orina. El hecho de que esté en orina nos está diciendo que esta paciente tiene gran cantidad de cuerpos cetónicos como sustrato a nivel circulatorio, lo que corrobora nuestra sospecha de cetoacidosis diabética. Los nitritos. Los nitritos van a ser el resultado de la oxidación de los nitratos producidos por las bacterias, sobre todo por la Escherichia coli. No todas las bacterias urinarias generan nitratos. Entonces, los nitritos ya nos sugieren que hay una infección. Y bacterias generalmente son ausentes o escasas, en este caso son abundantes, lo que nos va a llevar a una conclusión, que esta paciente, por los datos clínicos, ¿no? Es una presentación súbita, hay datos vegetativos, polidipsia, visión borrosa, al examen físico, trastornos neurológicos, una respiración alterada, lo que se conoce como la respiración de Kussmaul de acuerdo al ritmo. A nivel gasométrico, una acidosis metabólica. Y a nivel de examen de orina, un trastorno. Por lo tanto, podemos concluir que nuestra paciente presenta una cetoacidosis diabética, una diabetes de reciente diagnóstico y además una pielonefritis aguda. Si se dan cuenta, solamente con 2 estudios hemos llegado a un diagnóstico que muchas veces se demora más tiempo. Y ahora, el objetivo de que ustedes sepan interpretar estos exámenes básicos debe llevarles a que ustedes puedan hacer un diagnóstico inmediato, un diagnóstico que no demore más allá de los primeros 30 minutos de acción del paciente. El examen de orina dura como mucho 1 hora de realización. La gasometría dura lo mucho 10 minutos. Entonces, en base a estos 2 estudios, si ustedes hacen el cribado puntual, es decir, ver los datos mínimos del paciente, podemos llegar a un buen diagnóstico y mejorar así el manejo y la respuesta pronta del paciente. Como hemos visto, estos 2 casos han sido sencillos, porque solamente estamos evaluando estudios complementarios. Ha sido bien facilito. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Doctor, una pregunta. ¿Sí? Eh, Perdón, doctor, no escuché bien si la paciente está con diabetes tipo 2 o tipo 1 o diabetes recién diagnosticada. ¿Eso podría aclararme, doc? A ver, primero, miren, la pregunta va a un fondo que hemos concluido, ¿verdad? Al fondo del diagnóstico. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Para hablar de una diabetes tipo 1, facilito, tenemos que ver la edad del paciente. ¿Ya? La tipo 1 se va a manifestar generalmente antes de los 17 años. ¿Ya? Esta paciente tiene 33. Por lo cuanto, solamente con la parte de anamnesis, ¿no? Porque para hablar de diagnóstico, que vamos a tocar un puntito al final, es muy diferente. ¿Ya? Pero solamente con la parte clínica. Para hablar de tipo 1, tendría que ser una persona joven. No lo es. Por lo tanto, no sería una tipo 1. Muy poco probable. Por la edad,
por el cuadro que tiene, por las características clínicas y por el examen, que no, obviamente no tenemos la glicemia, ¿eh? Pero por estos dos exámenes podemos hablar que muy posiblemente sea una tipo 2. ¿Ya? Ahora, ojo, lo que les decía, diabetes de reciente diagnóstico, es lo que muchas personas mal llaman debut diabético. ¿Ya? El término debut diabético se habló en el año 97, ¿ya? Que eran las personas que se internaban en un centro hospitalario con datos de diabetes y se corroboraba su diabetes. Entonces se les definía como debut diabético. Pero obviamente, repito, esto es algo mal llamado. ¿Por qué? El ADA, a partir del año 2000, ha dejado de utilizar este término. Porque un debut quiere decir la primera vez que presenta la enfermedad. ¿No? Sin embargo, la diabetes no es una enfermedad que se presente pues de un día a otro. ¿Ya? La diabetes necesita entre 5 a 10 años de evolución para generar una manifestación aguda de tipo cetoacidosis, de tipo estado hiperosmolar o de tipos mixtos. Por eso es que ya no se utiliza el término debut diabético, pese a que algunos colegas todavía lo siguen utilizando, pero hasta el año 97 se utilizaba. Incluso el ADA 2020 mantiene el término de diabetes de reciente diagnóstico. Lo que quiere decir simplemente es la presentación que de ahorita le estamos viendo. ¿Ya? Ahora, para que puedan ver la tipo 1, tipo 2, ¿ya? Es importante dentro del diagnóstico, ya estamos hablando de una enfermedad que la vamos a ver posteriormente en una de las presentaciones, ¿ya? Es importante conocer lo que es el test de Kraft. El test de Kraft es un test de insulina. Ahí nos va a decir si es tipo 1 o tipo 2. Sencillo. ¿Por qué? La tipo 1 es falta de insulina. ¿Ya? El paciente no produce. En cambio, la tipo 2 es insulinoresistencia. El paciente produce normal, pero las células periféricas a nivel de los GLUT no tienen la capacidad de ingresar esa insulina a nivel intracelular. Como me han escuchado, me gustaría que para la exposición que tengamos en la parte de diabetes, puedan todos revisar en qué consiste el test de Kraft. Y así me van a entender mucho mejor en la exposición y van a ver que el caso clínico va a ser muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Disculpe, la parte de pH, según yo, no se podía entender bien en el video más o menos cómo se puede interpretar hacer solamente con el pH y la presión de dióxido de carbono. Eso no sé si puede explicar. A ver, como les decía, lo que hemos visto en el video es algo práctico, puntual. De acuerdo a cada enfermedad, se va a evaluar otros detalles más. ¿Ya? Ahora, el pH es muy sencillo. ¿Ya? 735, 745 es normal. ¿Ya? Menos de 735 acidosis, más de 745 alcalosis. Ahora, existe la fórmula para ver la presión parcial de dióxido de carbono esperada. O sea, para este paciente se puede esperar un dióxido de carbono en función a la fórmula. ¿Ya? Si este dióxido de carbono sacamos en la fórmula y nos sale 30, pero el valor en nuestro paciente en la muestra tomada es de 22. Lo que nos quiere decir que este paciente debería tener 30 de PCO2, pero está con 22. Entonces estamos hablando de una alcalosis respiratoria. ¿Ya? La presión parcial de dióxido de carbono engloba netamente lo respiratorio. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante? Porque mire, si es una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria, farmacológicamente, parenteral, no vamos a hacer nada. Este paciente es candidato a uso de soportes ventilatorios mecánicos, ya sea BNI, ya sea intubación orotraqueal,
ya sea alto flujo, ya sea reservorio, cualquiera de las opciones, incluso CIPA. ¿Ya? Y el déficit de base, en este caso, nos va a decir si es un paciente con un déficit de base alto, crónico. Si un déficit de base bajo, agudo. ¿Ya? Entonces, estos tres pasos que han visto es para identificar esencialmente la presencia de trastornos respiratorios. Porque el paciente respiratorio no tiene mucho chance de tiempo, ¿ya? Salvo que sea paciente crónico. De la misma manera, igual no tienen mucho chance de tiempo. En cambio, si nosotros tenemos un paciente con un pH normal, una presión de dióxido de carbono de la muestra de 30, una esperada de 32, nos quiere decir que ese paciente respiratoriamente estaría normal. Pero ojo, si tenemos un trastorno de bicarbonato, un trastorno de déficit de base, ya nos quiere decir que el desorden no va a ser respiratorio, sino va a ser un desorden metabólico. ¿Ya? Ese es el fin, el objetivo de estos tres pasos. Saber identificar de manera rápida si este paciente va a ser respiratorio o va a ser metabólico. ¿Me entendieron ahora mejor? Así es, doctor, perfecto, se lo entendió muy bien. Bueno, creo que podemos dar por concluida la sesión, doctor. Le agradecemos mucho por su predisposición a poder trabajar con nosotros y esperamos poder trabajar el próximo módulo de igual manera y con el mismo entusiasmo. Les agradecemos a todos los participantes. Muchas gracias, doctor. Les hacemos recuerdo a todos, por favor, de que se unan a la plataforma de Schoology para poder recibir los próximos enlaces y demás material adicional evaluable durante todo el curso. Muchas gracias a todos. Queremos reiterar, buenas tardes, que la palabra clave de esta ponencia es hemograma. El pase de lista va a estar habilitado en la plataforma Schoology, así que los invitamos por favor a entrar al módulo 1 y marcar, repito, la palabra clave es hemograma. Nuevamente, muchas gracias. Que tengan buen día.